Sí. Mm, ¿Quién como Dios? Espero que se encuentren muy bien. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. Espero que me estén escuchando muy bien, que no se esté cortando pues como la llamada. Es que la llamada del video, ¿cierto? El en vivo. Entonces vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas y ya iniciamos. Listo. Bueno, esta lección que vamos a ver es un poquito larga, pues es como un poquito tediosa y como tiene mucho tema, ¿cierto? En la clase de hoy tenemos que dar una lección que va a ser un poquito larga y extensa, entonces voy a tratar de ir como un poquito rápido para que nos alcance el tiempo que tenemos y para que no terminemos como tan tarde, ¿cierto? Sino que terminemos como a tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿cierto? Vamos a empezar como se debe iniciar todo, que es con una oración, ¿cierto? Para todos los que nos están saludando, muy buenas tardes, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Espero que se encuentren súper bien, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos que venga Santo Espíritu de Dios, que vengas a morar en nuestros corazones. Te pedimos que vengas a iluminar nuestro entendimiento con tu luz, que vengas y que hagas morada en nuestros corazones, acompañada de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Te rogamos, Santo Espíritu de Dios, que vengas especialmente a aquietar nuestras almas, a aquietar nuestros corazones. Si tal vez nos encontramos con miedo, con tristeza, con desolación, que vengas tú y te lleves todo eso, porque en un corazón triste no puede morar Jesús. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas con tu amadísima esposa y que sea ella quien nos muestre cómo debe ser direccionada toda esta lección, que todo lo que se hable aquí siempre sea para la mayor gloria, honra y honor de Dios, y que María nos acoja en sus brazos de madre amorosa, de madre especialísima, para que nos moldee y podamos llegar a ser más perfectos para tener un encuentro personal con Dios. Te consagramos toda esta lección, mamá, por medio de esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces vamos a hacer como un pequeño recuento de la charla que vieron hace 8 días. Es que hace 8 días,
el martes, el martes, perdón. Hablaron un poquito de la tentación, del pecado, de cómo entró el pecado en nosotros y fue pues por nuestros primeros padres Adán y Eva. También estuvieron hablando un poquito del concepto de la gracia, ¿cierto? De cómo nuestro Señor nos lava, nos limpia y por medio de la confesión nos hace nuevos, ¿cierto? Nos hace nuevos, nos entrega un alma así limpiecita, limpiecita. Y como nosotros también tenemos que ser almas reparadoras. Entonces, la charla de hoy, la lección número 6, ¿cierto? Ya llevamos 6 lecciones, se llama las postrimerías. Las postrimerías, así se llama la lección del día de hoy, ¿cierto? Entonces, ustedes se deben de estar preguntando cuál es ese nombre tan extraño, no sé si algunos ya lo habían escuchado, si por el contrario es la primera vez pues que como que oyen este nombre, ¿cierto? A mí pues particularmente la primera vez que lo dijeron, yo decía eso tan raro, ¿qué es eso? Y uno lo primero en lo que piensa es como, no sé, postrimerías, postres, ¿cierto? A uno lo primero que se le viene a la cabeza son los postres. Y pues yo no sé, tomando como este ejemplo pues de los postres se comen al final, ¿cierto? La lección se llama postrimerías, las postrimerías. Entonces, bueno, a uno postrimería le suena postre, ¿sí? Y uno por lo general siempre se come el postre al final, ¿cierto? Después de que uno ha almorzado, de que se ha comido pues la sopa, el arroz, el seco, todo eso, después viene el postre. Entonces, como hablamos del postre, que es lo que viene al final y por lo general pues nosotros siempre es que escuchamos la palabra como post, es posterior, ¿cierto? Viene de la palabra posterior que es como después, ¿cierto? Escuchamos, digamos, la postguerra, que es lo que viene pues después de una guerra, o el postmodernismo, que eso se escucha mucho pues en historia y en todo eso, o digamos las mujeres que pues que de pronto se escucha mucho hablar del síndrome post, es como lo que viene después. Entonces, las postrimerías son las realidades últimas del hombre. Escríbanlo ahí súper claro. Realidades últimas del hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que viene después de que nosotros nos morimos? ¿Cierto? ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es eso tan raro? ¿Cierto? Las postrimerías, las realidades últimas del hombre. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque yo creo que yo se los decía en la introducción, nosotros vivimos en una sociedad donde te venden pues el hecho de vive y comamos y bebamos que mañana moriremos y entonces todas las personas siempre viven así como en el acelere de la vida y viviendo y pecando y haciendo de todo y nunca nos sentamos a pensar, venga, ¿y qué vendrá después? ¿Qué va a ser de mí después de que me muera? Y por eso, por lo que nosotros ya no nos hacemos ese tipo de preguntas existenciales, es que yo les decía eso en la introducción, es que el hombre ha perdido su rumbo, es que el hombre ha perdido su orientación, el hombre ha perdido su fin último, que es la eternidad. Entonces, es importantísimo que nosotros hablemos de este tema para que primero que todo caigamos en cuenta. Y como segundo hagamos como una introspección y nos evaluemos cómo estoy viviendo. Si yo estoy viviendo en pos de eternidad, si yo estoy viviendo en pos de santidad, anhelando el cielo, o si por el contrario estoy viviendo pues mi vida como si nada, o sea, como si no hubiese nada más, como si acabamos de pasar pues Semana Santa, como si la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hubieran sido en vano. Entonces, por eso es importantísimo que hablemos de este tema. Yo les quiero leer como un pequeño ejemplo que está en el libro, en el Totus, y a mí particularmente me impactó hartísimo. Entonces, vean lo que dice. Entonces es como una conversación de dos personas y dice, ¿a dónde vas? Os dirá,
dice, preguntarle a un obrero que se dirige a su trabajo, ¿a dónde vas? Os dirá, yo a trabajar. ¿Y para qué quieres trabajar? Pues para ganar un jornal. ¿Y el jornal para qué lo quieres? Pues para comer. ¿Y para qué quieres comer? Pues para vivir. ¿Y para qué quieres vivir? Entonces, imagínense en la persona que le hacen esta pregunta, ¿y tú para qué quieres vivir? Después de ese sinfín de preguntas que le hicieron, de pronto la persona pensará y dirá, venga, se están burlando de mí o qué, es cierto. Pero en verdad esa es una pregunta importantísima. Es como cuando uno le pregunta, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando a uno le preguntan, ¿y quién es usted? Y uno empieza a hablar y uno dice virtudes acerca de uno o defectos, o uno dice, mire, mi nombre es tal, tengo tal edad, tal cosa. Sí, tú estás dando adjetivos, pero no estás diciendo en sí quién eres, para qué vives, cuál es tu fin. Y esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, porque al fin y al cabo muchos filósofos, pues, de la anterioridad y muchas mentes grandísimas, científicas y etcétera, ¿cierto? Ellos han llegado a sus descubrimientos por este tipo de preguntas. O sea, digamos, yo me pongo a pensar a Newton. Yo no sé si ustedes saben la historia de Newton, que yo lo cito a él porque primero que todo es súper impactante porque él era creyente, él creía en Dios. Entonces Newton está por allá un día sentado debajo de un árbol, ¿cierto? Y resulta que se le cae una manzana en la cabeza. Y entonces él se empieza a hacer la pregunta y él dice, pero ve tan raro, porque se me habrá caído la manzana en la cabeza en vez de irse flotando por allá. Entonces él se hizo esa pregunta y por eso descubrió que nosotros en la Tierra teníamos gravedad, ¿cierto? Y de pronto ese ejemplo puede sonar muy bobo, ¿cierto? Pero imagínense que por ese tipo de preguntas que para muchas personas pueden ser estúpidas, bobas, sin sentido, es que se han llegado a muchísimas conclusiones. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú para qué vives? Yo tengo que dar una respuesta, ¿cierto? Y más si soy cristiano, yo tengo que tener claro el por qué vivo, el para qué nací, el cuál es mi fin, ¿cierto? Que es el cielo y la santidad. Entonces, nosotros tenemos que hablar de esto, ¿cierto? Y para empezar a hablar de las postrimerías, quiero que aclaremos como un aspecto importantísimo y es que el hombre, cuando me refiero a hombre, me refiero pues a varones y a mujeres, ¿cierto? A la género, pues a la raza humana. El hombre es una unidad sustancial de alma y cuerpo. Entonces, al ser una unidad de alma y cuerpo, quiere decir que nosotros somos eternos, ¿cierto? Que nosotros estamos llamados a vivir en la eternidad. Y hablando de alma de alma y de cuerpo, me gustaría primero iniciar hablando de algo y es como hacer una pequeña aclaración y es decir que el cuerpo no es malo, ¿cierto? El cuerpo no es malo. Estoy leyendo y están diciendo que la señal se está cayendo. Porfa, revisen a ver si es mi internet o el de ustedes. Porfa, sí me dicen si se está cayendo o está bien. Según yo está bien. Bueno, continuemos, ¿cierto? Confiemos en que está bien. Bueno, entonces, al ser nosotros una unidad de alma y cuerpo, nosotros estamos llamados a la eternidad, ¿cierto? Y les estaba diciendo que les quería aclarar algo, y es que el cuerpo es bueno, ¿cierto? El cuerpo es bueno. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque es que muchas veces muchas personas piensan que nosotros, no sé, por ser católicos, por creer en Dios, entonces repudiamos totalmente el cuerpo y decimos es que el cuerpo es malo, es que el cuerpo tal cosa. No, 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 no. Para nosotros el cuerpo y el alma tienen la misma importancia, ¿cierto? Tienen la misma dignidad. ¿Y por qué? Porque nosotros
El Señor pensó desde la eternidad que nosotros tuviéramos cuerpo, ¿cierto? Y es tan importante el cuerpo que yo no sé si ustedes han escuchado en la Biblia. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. Porque también es importantísimo el cuerpo y por qué nos damos cuenta de que el cuerpo es muy importante. Porque nuestro Señor decidió tomar forma corpórea. Es decir, Dios se hizo hombre en el seno de la Santísima Virgen María y tomó también el cuerpo, lo corpóreo, ¿cierto? La materia. Entonces nosotros no podemos decir que el cuerpo sea malo, porque si nosotros decimos que el cuerpo es malo, caemos en algo que se llama herejía, ¿cierto? En una herejía que surgió hace mucho tiempo y ellos se hacían llamar los dualistas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos decían que el cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo es la cárcel del alma. Entonces nosotros no podemos caer en eso. No podemos caer en eso. No, nosotros reconocemos que el cuerpo y el alma son importantísimos, ¿cierto? Al ser una unidad. Entonces, como les decía, como nosotros somos cuerpo y alma, una unidad totalmente perfecta, nosotros estamos llamados a la eternidad. Entonces yo les pongo un ejemplo. Digamos, esta puerta de madera, ¿cierto? La madera, ¿cuánto tardaría como en quedarse totalmente, por decirlo así, descompuesto, que ya no exista más en el universo sin que sea quemado? Digamos, la madera tiene un tiempo de descomposición totalmente grandísimo. ¿Cuánto le podríamos poner? No sé, unos 100 años o más. ¿Cierto? Más 100, 200 años o muchísimo más, ¿cierto? Muchísimo más porque la madera se tarda en descomponer muchísimo tiempo. Pero entonces, ¿quién creó la puerta? La puerta fue creada por el hombre, ¿cierto? El hombre creó la puerta. Entonces, sería un poquito ilógico que nosotros creyéramos que solamente nosotros llegamos, nos morimos y chao, ahí acabó todo. Y en promedio el ser humano vive, si le va bien, no sé, unos 100 años y eso, si le va bien, ¿cierto? Pero normalmente las personas viven unos 85 años, por ahí está más o menos el promedio. Entonces sería un poquito ilógico que nosotros dijéramos que esta puerta que fue creada por el hombre tenga más vida que nosotros, que fuimos los creadores, por decirlo así. Entonces eso no tendría ningún sentido. Imagínense pues que la puerta viva más tiempo que nosotros, no, eso sería ilógico. Entonces por eso existe más vida nosotros estamos llamados y exigimos algo que se llama la eternidad, ¿cierto? La justicia y la perfección del hombre exige eternidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, por esa razón el hombre debe ser eterno, ¿cierto? Su alma sigue existiendo después de la muerte. Entonces, como les decía, la perfección del hombre exige eternidad. O la justicia exige eternidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque pensemos pues como, digamos, en la mamá, ¿cierto? En una mamá que tuvo, no sé, 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos y esta pobre mujer le ha tocado sufrir toda su vida, ¿cierto? Toda su vida desgastándose por su hogar, criando a sus hijos y tras del hecho, digamos que tuvo un matrimonio que no funcionó, su esposo la golpeaba, la maltrataba, ¿cierto? Y ella ha vivido así toda su vida sufriendo, pero es una belleza de mujer, es una mujer piadosa, es una mujer que es una mujer que ha estado toda su vida dedicada a su hogar, todo eso, o sea, piensen pues en esa mujer que como las abuelitas, ¿cierto? Que rezan pues 5 rosarios al día, que van a Eucaristía todos los días, ¿cierto? Pero lastimosamente tuvo, como dicen por ahí, los hijos calaveras, entonces los hijos que la hacen sufrir, que la hacen llorar, que la hacen, sí, tantas cosas. Entonces pensemos en ella, ¿cierto? Y ahora pongamos como el ejemplo de otra persona. Pensemos en una persona que ha sido mala,
¿cierto? En una persona que tal vez ha asesinado, ha robado, ha pues pasado por encima de la dignidad de las personas, digamos Hitler, ¿cierto? Hitler que, mejor dicho, asesinó como 6 millones de personas, asesinó muchísimas personas y entonces hagamos esa comparación de la persona que ha sido súper piadosa y por el contrario, pues de Hitler. Y pongámonos a pensar, o sea, sería justo pues que esta abuelita que se ha desgastado toda su vida por su hogar, ha sido prácticamente pues una santa y que se muera y que ya quede ahí, ¿cierto? Y que ya se acabó todo. Y que por el contrario este otro hombre que asesinó, que hizo millones de cosas también se muera y ya queda ahí. No, eso no es justo. Por eso lo que les digo, la justicia exige eternidad. Y el hombre en su corazón, ¿se acuerdan que yo les he hablado de los deseos naturales del hombre? El hombre en su corazón tiene un deseo de justicia, tiene un deseo de justicia. Por eso es que cuando uno se ve una película, uno siempre quiere pues que maten al malo y que el bueno se quede con la muchacha bonita. Eso siempre pasa y no, pues uno siempre está haciendo fuerza ahí para que no maten al bueno, que maten al malo. Eso se ve y eso está tan intrínseco en el corazón del hombre porque es ese deseo de justicia que tiene en el corazón. Entonces, por eso la justicia exige una eternidad, porque nosotros siempre hemos visto que el bueno debería tener como su recompensa y el malo, por el contrario, debería pagar, ¿cierto? Entonces, eso es impresionante, ¿cierto? Eso es impresionante. Entonces, muchas veces como que las personas pierden este rumbo, ¿cierto? Pierden este rumbo y viven su vida como si nada, ¿cierto? Viven su vida como si nada y no viven de acuerdo a lo que nos pide el Señor, ¿cierto? Que seamos santos, que seamos perfectos, como el Padre del cielo es perfecto, ¿cierto? Entonces, eso es impresionante, ¿cierto? Eso es fuertísimo. Vean esta frase tan impresionante. Si tú pierdes el norte de lo eterno, pierdes el norte de lo temporal. Vean qué fuerte eso, porque si nosotros perdemos y el norte de la eternidad, si nosotros perdemos el sentido de nuestra vida, que es Dios, que es el cielo, muchachos, vamos a tener nuestra vida terrena totalmente también en desorden, va a estar también totalmente desordenada. Yo no sé si ustedes han visto, pero por lo general la vida virtuosa siempre es la que, por decirlo así, levanta envidia, o sea, y es porque la vida virtuosa es la que lleva a la felicidad, o sea, nosotros nos podemos dar cuenta de eso en los matrimonios que uno ve, matrimonios que son llevados de la mano de Dios, matrimonios que viven, ¿cierto?, con Dios en el centro, y uno ve esos matrimonios y uno dice, uy, qué belleza, yo quiero tener un matrimonio así, ¿cierto? Yo quiero vivir así, yo quiero tal cosa, y es porque la vida virtuosa hace eso, hace que nosotros lleguemos a la felicidad. Entonces, bueno, las postrimerías son 5, ¿cierto? Son 5. Entonces, la primera es la muerte, la segunda es el juicio, la tercera es el infierno, la cuarta es el purgatorio y el quinto es la gloria o el cielo, ¿cierto? Voy a hacer una aclaración con el purgatorio y es que el purgatorio como tal no es una postrimería porque no es eterna. Pero sin embargo vamos a hablar de ella, ¿cierto? Vamos a hablar también del purgatorio. Entonces se las vuelvo a repetir. Entonces, el cuerpo, perdón, la muerte, el juicio, el infierno, purgatorio y gloria o cielo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de 2 postrimerías, de la muerte y el juicio, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero que todo de la muerte, ¿cierto? De la muerte. Entonces,
vamos a hablar según la definición del Catecismo de la Iglesia Católica, está en el numeral 1005 y dice lo siguiente, dice, la muerte es la separación del alma y el cuerpo, ¿cierto? Se los repito, la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Entonces, como les decía, nosotros vivimos en una sociedad donde te dicen pues que lo peor que te puede pasar es la muerte y las personas siempre viven como asustadas, muy asustadas porque les va a llegar el día de la muerte y qué va a pasar y es como una incertidumbre grandísima, pero qué viene después. O también están las personas que por el contrario ay no, eso no importa, pues es que uno llega a la muerte y ya, chao, ahí ya no hay nada, ya nos morimos y ya, ¿cierto? Y ya, y eso es fuertísimo porque hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con una hermanita separada, ¿cierto? Y ella esto hacía parte de los testigos de Jehová. Ella hacía parte de los testigos de Jehová. Y resulta que los testigos de Jehová creen que uno se muere y se queda hasta ahí. ¿Cierto? No se muere y se queda hasta ahí y que después en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a resucitar el cuerpo, ¿cierto? La carne, por decirlo así, y entonces vamos a vivir todos felices. Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Entonces yo hablaba con ella y a mí me parecía muy chistoso porque ella estaba súper segura, o sea, en serio, ella era súper segura diciendo, no, es que yo estoy segura. Entonces yo le decía, pero ¿en serio tú crees que, o sea, uno se muere y lo entierran y eso es todo? Y entonces ya súper ahí en su punto diciendo, sí, es que yo estoy segura y así la señora súper brava y yo diciéndole, no, mira, cálmate. Entonces yo le mostraba y yo le decía, pues, muchos argumentos. Mira, pero es que lo de la justicia exige eternidad, tal cosa, tal otra. Y ella me decía, no me hables de eso, no me hables de eso, porque yo sé lo que creo y ya hay punto. Y yo me quedé así como, bueno, bendito sea el Señor, seguimos orando por ella, ¿cierto? Pero eso es súper fuerte, o sea, imagínense en cómo de qué tan cegado está el entendimiento del ser humano para caer como en eso, ¿cierto? Acá alguien está preguntando cuál es la diferencia entre cuerpo y alma. Bueno, resulta que, perdón, entre espíritu y alma. Resulta que el espíritu, ¿cierto? El espíritu, creo que es San Pablo el que habla en una de sus cartas, si no estoy mal. San Pablo dice que hay solamente dos espíritus, ¿cierto? El espíritu de Dios y el espíritu del mundo, ¿cierto? Que el espíritu de Dios sería el Espíritu Santo y el espíritu del mundo, que sería pues todo lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Mientras el alma es el que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Pero hay algunos autores y algunos santos que en algunas oportunidades mencionan alma y espíritu como lo mismo. Pero hay que mirarlo, ¿cierto? Hay que empezar a mirarlo porque depende como del contexto en el que esté. Como les digo, algunos padres de la iglesia hablan de alma y espíritu como lo mismo en ciertos contextos, mientras que otros citan alma como lo que pues cada uno de nosotros, el ser humano, tiene, y espíritu como el Espíritu Santo y el espíritu del mundo. Entonces por eso se dice, ¿qué espíritu te mueve a ti? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Entonces no sé si quedó un poquito claro. Ahí se está saliendo con un poquito del tema, pero bueno, ¿cierto? Pero bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Cabe aclarar, como yo les estaba diciendo hace un momento, que el cuerpo no es malo. Cuando nosotros nos referimos a la carne, es esa inclinación, ¿cierto? Es como la inclinación del hombre al pecado, ¿cierto? A la carne como tal no nos referimos al cuerpo, no, sino que es como la inclinación, que eso quede muy claro, ¿cierto? Entonces, la muerte es la paga por el pecado original, ¿cierto? La muerte es la paga por el pecado. Vean lo que dice Romanos 6:23. La muerte es el salario por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, antes del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, nosotros no moríamos. Nosotros gozábamos de un don que era el don de la inmortalidad.
Es decir, nosotros no moríamos, ¿cierto? Cuando estábamos en el paraíso, por decirlo así, a pesar de que nosotros teníamos naturaleza humana, ¿cierto? Que nuestra naturaleza era mortal, perdón, nuestra naturaleza es mortal porque sigue siendo mortal, gozábamos del don de la inmortalidad, ¿cierto? Entonces eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque por el pecado original nosotros es que nos morimos, ¿cierto? Nosotros es que nos morimos. Y esto no lo dice ningún autor, este es un pensamiento que yo tengo, pero digamos cuando uno lee la Biblia, nuestros primeros padres, digamos uno ve a Adán, Moisés, Abraham, ellos vivían muchísimo tiempo, pues a pesar de que si morían, ellos vivían cientos, yo no sé cuántos años, 200 años, ellos vivían hartísimo y a pesar de que en esa época había pecado, ¿sí? No era tan fuerte como el que nosotros estamos viviendo ahorita. Y ahorita hemos visto pues de que las personas mueren muy jóvenes, pues en comparación a esa época que las personas morían a los 300 años de haber vivido, ¿cierto? Ahorita vemos que las personas mueren muchísimo más jóvenes, o sea, nosotros podemos ver que en nuestra sociedad es un milagro, pues, que una persona llegue como a los 70 o a los 60 o a los 65, o sea, eso es un milagro. Por lo general las personas como que tienden a morirse antes. Y entonces yo me ponía a pensar y pensaba en esto que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Él dice, la muerte es el salario por el pecado. Y imagínense en qué teso es, o sea, qué fuerte. Nosotros estamos en una sociedad donde el pecado está muchísimo más fuerte y las personas no viven tanto como nuestros primeros padres que vivían 300 años. Entonces ahí se confirma eso de que la muerte es el salario por el pecado. Pongámonos a ver, digamos, la situación que estamos viviendo ahorita con lo del coronavirus, ¿cierto? Las personas están muriendo y vemos países como Italia, España, Estados Unidos, que ahorita están tan mal, que han muerto muchísimas personas ancianas, personas adultas, jóvenes, bebés. Estaba viendo una noticia de un bebecito que murió como de 6 meses, niños de 7 años. O sea, ha cobrado vidas totalmente. Y pues yo no sé si eso será verdad, pero dicen pues que por ahí que el coronavirus llegó por un señor que se come un murciélago. Yo no sé eso, pero pongámonos a ver que pues, eso tan fuerte, o sea, eso tan teso de ver cómo la muerte no hace distinción pues de edades, de riquezas, porque hasta el más rico se está muriendo, ¿cierto? O sea, la muerte no hace caso de ninguna de esas cosas, ¿cierto? De ninguna de esas cosas. Entonces, vean qué teso eso, o sea, vean qué fuerte todo lo que está pasando y el Señor ha permitido que nosotros vivamos en este tiempo para que nos reafirmemos en nuestra fe y para que nos pongamos a evaluar muchas cosas, ¿cierto? Nos pongamos a evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida, si estamos siendo coherentes, si estamos amando. Yo creo que eso es lo más importante. Hace poquito había una charla y quien la estaba dando decía que cuando ella escuchó como las primeras noticias de todo esto del coronavirus, que teníamos que estar aislados en cuarentena, o sea, así fuertísimo, ella se quedó un rato pensando y ella dijo, qué fuerte, pero ella en ese momento no pensó como en el hecho de la muerte y de decir, es que me aterra la muerte, no, sino que ella decía, no he amado lo suficiente, no he amado lo suficiente y eso era lo que a ella le aterraba y ella decía, qué fuerte, o sea, no he amado con el corazón, no he amado a los que me rodean y eso era lo que a ella más le impactaba de toda esta situación. Entonces, digamos que la muerte tiene como 3 propiedades, ¿cierto? Vamos a hablar pues acerca de esto. La muerte tiene 3 propiedades. La primera es que todos con seguridad moriremos. Todos con seguridad moriremos y no sabemos pues si es mañana, si es dentro de 100 años, si es hoy en la noche. Eso no lo sabemos, ¿cierto? Eso no lo sabemos.
todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Wilson Tamayo, nuestro subdirector, un día estaba en un colegio y él empezó a preguntar a los muchachos que ellos qué iban a hacer en el futuro. Entonces, uno de los muchachos por allá empezó a decir, no, yo voy a ser médico, yo voy a ser abogado, yo voy a hacer tal cosa, tal otra, y así. Y entonces Wilson, así súper serio, les va diciendo, mentirosos, ustedes no tienen la seguridad de nada de eso, ustedes lo único que tienen seguro el día de hoy es que ustedes van a ser unos cadáveres porque todos nos vamos a morir. Imagínense qué fuerte, y eso es así, y como yo les decía, o sea, es que todos nos vamos a morir, acá pues ni el más rico, ni Bill Gates, ni toda esa gente que tiene un montón de plata, ellos no van a morir, no, todos nos vamos a morir. A mí me parece súper chistoso porque a veces uno como que se esmera mucho por conseguir casas, por conseguir lotes, por conseguir de todo, y no está mal, no me malinterpreten, no está mal, pero yo pienso y yo digo, es que uno, el único lote que tiene que tener asegurado es el del cementerio, porque eso es lo más seguro que uno puede tener. O sea, uno a veces se preocupa pues por tener muchas cosas, pero lo único seguro que uno tiene es la muerte, ¿cierto? La muerte. Y cuando está más cerca la muerte, es que la vida asume la dignidad que verdaderamente tienen. Vean qué fuerte esto. Cuando la muerte está cerca, es que nuestra vida toma la dignidad que verdaderamente tiene. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar. A ustedes cuando a uno le dicen, piense, pues que no estemos en la situación de lo de la cuarentena, pero cuando a uno le decían, antes de entrar como en este aislamiento, a uno le decían, ¿usted qué haría? Donde le dijeran que mañana se va a morir. Entonces uno que decía, no, yo me voy, paso tiempo con mi familia, tal cosa, tal otra, pues si uno está como en los caminos de Dios, como que más consciente y dice, no, yo me voy a ir a confesar, me voy a ir al Santísimo, voy a ir a vivir la Eucaristía como si fuera la última, pero uno siempre decía eso. Pero, digamos, uno se pone a ver el ejemplo de un santo como Santo Domingo Sabio, que a él le hicieron la misma pregunta y él estaba jugando fútbol y le dijeron, ¿usted qué haría donde le dijeran que se va a morir ya? Y él, ¿qué dijo? Seguiría jugando fútbol. Era porque él vivía su vida totalmente en coherencia, ¿cierto? Eso es fuertísimo. En cambio uno, así mejor dicho, se hacía el plan, no, yo me voy para Santísimo, me voy para tal cosa, me voy para tal lado, y vean qué fuerte, porque uno debería estar viviendo tan coherentemente su vida que uno no debería tener miedo, y uno no debería tener, por decirlo así, cuentas en rojo que tengamos de cosas que nos quedaron por hacer, ¿cierto? De cosas que nos quedaron por hacer. Yo no sé si yo se los dije, pero el lema de Alcohólicos Anónimos es solo por hoy. Solo por hoy no voy a tomar cerveza, ¿cierto? Y yo me ponía a pensar, y uno debería vivir así todos los días de su vida, diciendo solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy no voy a pecar, solo por hoy voy a dejar la ira, solo por hoy voy a dejar las malas palabras, solo por hoy voy a amar más, solo por hoy, y así. Y si uno viviera todos los días con ese solo por hoy, uno alcanzaría una virtud grandísima, uno alcanzaría un nivel de santidad grandísimo, ¿cierto? Entonces eso es impresionante, porque a pesar de que nosotros tenemos la seguridad de que todos nos vamos a morir, seguimos teniendo miedo. Y yo digo, ¿por qué tenemos miedo? Si nosotros lo que predicamos es decir, Señor, quiero tener y quiero encontrarme ya contigo, quiero tal cosa, quiero tal otra, pero seguimos teniendo miedo. Seguimos diciendo, no, pero es que la muerte es algo terrible, es que la muerte es tal cosa, y tenemos como ese miedo sembrado en el corazón, y tantas inseguridades y tanta incertidumbre acerca de la muerte, que no nos damos cuenta que si nosotros hemos estado viviendo nuestra vida en pos de santidad, no deberíamos tener miedo. Es como el Señor cuando se encontraba en la barca, ese es mi evangelio favorito. Cuando el Señor se encontraba en la barca
y él estaba durmiendo y hay una tempestad fuertísima. Y los apóstoles, Pedro va y lo despierta y le dice, Señor, nos vamos a hundir, mejor dicho, ¿cierto? Eso se lo dice Pedro. Y el Señor le dice, pero ¿por qué tienen miedo? ¿Qué poca fe tienes? Y eso es lo que el Señor nos dice, y más, digamos, poniéndolo en esta situación de esta pandemia. O sea, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué poca fe tienes? No estamos haciendo lo que predicamos. Entonces, vean qué fuerte eso, vean qué impresionante que el Señor ha permitido que nosotros pasemos por todo esto, pero aún no lo hemos comprendido, ¿cierto? Aún no lo hemos interiorizado. Yo digo que es más interiorizarlo en el corazón y darnos cuenta de que esta es una oportunidad para tener un encuentro personal con Dios, para que hagamos lo que dice el Evangelio. Cuando vayas a orar, enciérrate en tu casa y órale a tu Padre que está en los cielos, ¿cierto? Órale a tu Padre que está en los cielos. Bueno, la segunda propiedad acerca de la muerte. Estábamos hablando de la primera, que es que con seguridad moriremos. La segunda es que es incierta en sus circunstancias. Espérenme un ratito yo. Bueno, es incierta en sus circunstancias. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo va a morir, ¿cierto? Uno nunca sabe. No, ni siquiera las personas que se suicidan. Porque tantas personas que se han intentado suicidar y ni siquiera mueren así, ¿cierto? Quedan cuadrapléjicos o quedan vivos o quedan... Entonces la muerte en sus circunstancias es incierta. Acá nadie sabe cómo va a morir. Acá nadie sabe pues que ahorita en la noche le dio un paro cardíaco y chao. O ni siquiera con un paro cardíaco, sino que, vea, hay muertes que uno dice, Señor, pero ¿qué es eso tan impresionante? Usted llega, se resbaló y chao, se murió. ¿Cuántas personas se han muerto así? Uno no sabe, uno nunca sabe cómo se va a morir. Y es muy chistoso porque a uno siempre le preguntan, venga, ¿y a usted cómo le gustaría morir? ¿Cómo sería una buena muerte para usted? ¿Y qué responden las personas por lo general? No, a mí me gustaría quedarme dormido y ya, y morirme, y que no sienta nada. Muchachos, eso no es así. El buen morir es el morir en brazos y en las manos de Dios. ¿Y cómo es morir en las manos de Dios? Muriendo en gracia de Dios, muriendo sin estar en pecado mortal. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Morir bien es morir en gracia de Dios. Eso es lo importante. Si usted muera quemado, si usted muera en un accidente, si usted muera ahogado, si usted muera como sea, pero que muera en gracia de Dios. Ese es el buen morir. Ese es el buen morir. A mí me impactaba muchísimo porque hace un tiempo estábamos en la formación de misioneros y estábamos hablando acerca del concepto de la gracia. Y hablaba de las gracias que se obtienen por medio de los sacramentos, ¿cierto? Cada sacramento como que te da una gracia. Y decía que el sacramento de la unción de los enfermos te da una gracia, no me acuerdo el nombre de la gracia, sinceramente no me acuerdo, pero esta gracia te da como la gracia, valga la redundancia, de morir en brazos de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque resulta que cuando uno se muere es un combate espiritual fuertísimo, ¿cierto? Son como los ángeles caídos luchando contra los ángeles de Dios por el alma, ¿cierto? Entonces es un combate espiritual fuertísimo y por lo que es la separación del alma y el cuerpo, sigue siendo traumático, ¿cierto? Sigue siendo traumático que el alma y el cuerpo se separen. Entonces, resulta que el sacramento de la unción de los enfermos te ayuda a que esa muerte no sea tan traumática. O sea, eso me pareció tan impresionante porque yo eso no lo sabía. Yo eso no lo sabía y cuando yo leí eso yo dije, uy, qué impresionante. O sea, los sacramentos son algo hermosísimo, porque una vez dice, la unción de los enfermos, uno, cierto, uno como que no le toma sentido. Pero qué impresionante, o sea, te abre y te ayuda a un buen morir. Esa era la palabra, te ayuda a un buen morir. Te ayuda a un buen morir. Entonces a mí eso me parecía una cosa muy, muy tesa. Yo decía, vi qué fuerte.
Entonces, bueno, es incierta en sus circunstancias. Nadie sabe cómo va a morir, nadie sabe cuándo va a morir, nadie sabe nada, ¿cierto? Y la tercera propiedad es que morir es un mal irreparable, ¿cierto? Morir es un mal irreparable. ¿Por qué? Perdón, morir mal es un mal irreparable. Morir mal es un mal irreparable. Se las voy a volver a repetir. La primera es que con seguridad moriremos. La segunda es que es incierta en sus circunstancias. Y la tercera es que morir mal es un mal irreparable. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, todo en la vida tiene solución. O sea, eso me dice mi mamá cuando yo me ahogo en un vaso de agua. Y todo en la vida tiene solución, ¿cierto? Menos la muerte. Pero vea, uno se pone a pensar y la muerte sí tiene solución y es la vida eterna. Pero si usted muere en pecado mortal, vea, ahí sí, mal irreparable. Ahí no hay nada que hacer. Si usted muere en pecado mortal, usted ya, chao, para el infierno, mijo. ¿Cierto? Para el infierno, ya no hay nada que hacer. Eso lo van a ver dentro de 8 días con la postrimería del infierno. Pues se van a dar como las características, pues, que de una persona que muere, ¿cierto? Cuando se va para el infierno, ¿cierto? Entonces, vean qué fuerte eso. O sea, es un mal irreparable. Como decía mi mamá, todo en la vida tiene solución, menos el mal morir, menos el morir en pecado mortal. Y eso es fuertísimo. Obviamente que uno no sabe cómo es la misericordia del Señor, ¿cierto? Uno no la entiende. Uno no la entiende y hay personas que, digamos, están a punto de morir y hacen un acto de contrición y dicen, Señor, perdóname. Y se salvan, ¿cierto? Y se salvan. Eso sí le toca pagar purgatorio venteado, pero se salva. ¿Cierto? Pero nosotros no podemos como ponernos a pensar pues de que no, yo voy a esperar hasta el último momento de mi vida para arrepentirme, para cuando ya me vaya a morir, entonces ahí sí me arrepiento y el Señor como es misericordioso me perdona. No, ojo con eso, porque como les decía, la muerte es incierta en sus circunstancias y usted no sabe cómo se va a morir, usted no sabe de qué, si de pronto tenga la oportunidad, no sé, de morir en una enfermedad terminal y que tenga tiempo de arrepentirse, pero usted tampoco sabe que le dio un paro cardíaco fulminante y chao, y usted no tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces, vean qué fuerte eso. Como les decía, lo del eslogan de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, ¿cierto? Entonces, vean qué hermoso esto. Ya les cuento una anécdota así como pequeñita. Imagínense que yo hace un tiempo, yo no vivía en donde vivo actualmente, sino que vivía en otra parte, en otra ciudad, y cuando yo vivía en esa ciudad yo decía, Señor Jesús, yo no sé por qué a mí se me metió eso en la mente y yo decía, yo creo que voy a morir mártir, pero no sé por qué, en serio, a mí me parecía súper gracioso porque yo estaba súper metida en la idea y yo decía, Señor, yo voy a ser mártir y yo voy a morir por ti, yo voy a morir a causa de mi fe, pero así súper fuertísimo. Y resulta que yo sentía mucho eso en el corazón y yo le decía, no, es que Señor, yo voy a morir mártir. Mártir son las personas que mueren a causa de su fe, ¿cierto? Que digamos que le ponen una pistola en la cabeza y le dicen reniegue de su fe o diga que no cree en Dios. Entonces uno, no, yo sí creo en Dios y ¡pum! Te matan, ¿cierto? Y uno queda ahí. Entonces yo estaba segurísima, segurísima, segurísima. Y entonces resulta que me puse a ver el video de un sacerdote, eso fue por allá en China, algo así, eso fue por allá en China. Y resulta que el sacerdote estaban en plena exposición al Santísimo y en ese momento llegan unos hombres armados y se roban a Jesús Eucaristía. Y el sacerdote se quedó así, se quedó quieto, se quedó pasmado, él no supo qué hacer. Y entonces resulta que después al sacerdote le hacen una entrevista y le dicen, venga, pero usted ¿por qué no hizo nada? Si usted vio que se estaban robando a Jesús, ¿usted por qué no hizo nada? Y el sacerdote le va diciendo a quien lo estaba entrevistando, le va diciendo, es que el martirio es un don al que no todos estamos llamados. Y yo dije, uy, qué fuerte. Y ahí me fui para donde el Señor y le dije, Señor, perdóname por mi soberbia tan grande. Porque uno se pone a mirar y eso es verdad. O sea, el martirio
estamos llamados, ¿cierto? Si el Señor le da un alma el don de ser mártir, eso es algo grandísimo. O sea, nosotros vemos mártires muy, muy fuertes, San Maximiliano María Kolbe. Vemos también, digamos, a Santa María Goretti, que fue mártir de la pureza, Santa Lucía, que le sacaron los ojos, Santa Felicidad y Perpetua, o sea, mártires, todos los apóstoles, Pablo, que le cortaron la cabeza, Pedro, que fue crucificado al revés, todos ellos. Y uno se da cuenta y yo decía, uy, qué fuerte, porque ellos no tienen miedo, o sea, ellos son muy, muy, muy valientes. Ellos son muy valientes. ¿Cómo es eso? Y no era porque ellos despreciaran su vida terrena y porque no la valoraran. No, era porque ellos estaban seguros de que estaban llamados a gozar de la eternidad con Jesucristo. O sea, uno se pone a ver a una Santa Teresita del Niño Jesús. Ella murió creo que a los 24 años, o sea, súper jovencita. Y a ella, cuando ella estaba como en su lecho de muerte, se le acerca, creo que fue un sacerdote, y le dice, usted no tiene como miedo de morir, usted no le causa terror morir. Y ella decía, no, ¿cuál terror? Yo antes estoy feliz, ya estoy súper feliz. Tenemos también a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, que ella decía, muero porque no muero, muero porque no muero. O sea, ella quería y anhelaba tanto en su corazón morirse, pero no era porque, como les decía, despreciaran su vida, no, sino porque ellos tenían en su corazón ese deseo y ese anhelo, y tenían especialmente esa certeza de que querían a gozar de la presencia de Jesucristo muy, muy, muy marcada en su corazón, y porque sabían que estaban haciendo las cosas bien, ¿cierto? Digamos, yo me pongo a ver, yo no sé si ustedes vieron esa noticia de un sacerdote que murió en Italia, me parece, y que cuando murió, eso salió por así prensa, que cuando murió él alzó los brazos y no me acuerdo qué fue lo que dijo como que por fin me voy a ir a gozar de la presencia de Jesús, y murió contagiado, murió sin poder respirar, pues porque sabemos que este virus ataca las vías respiratorias. Y vean qué fuerte eso, o sea, alzó los brazos y dijo, por fin me muero. Qué fuerte, ojalá nosotros también pudiéramos decir eso. Y hablando de eso, les voy a hablar acerca de los 3 temores que afronta el ser humano al momento de morirse. Entonces vamos con el primero. Ahorita hablamos de las propiedades, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los 3 temores que tiene el hombre a morirse. El primero es el temor frente... Perdón, se me cayó el celular. El primero es el temor frente al pasado, ¿cierto? Frente al pasado. ¿Y por qué frente al pasado? Por el tiempo perdido, por todo lo que puedo hacer y no hice, por todos los errores del pasado, por todos los pecados que cometí en el pasado. Entonces es como un remordimiento de conciencia súper fuerte por todo lo que yo hice en el pasado. Entonces por eso nos da miedo, ¿cierto? La segunda es el miedo al presente. El miedo al presente podríamos decir que es como el miedo a la consecuencia de esos pecados que yo cometí, por decirlo así, ¿cierto? Entonces la persona empieza a pensar en todo lo que ha hecho. Entonces empieza a pensar en su familia, no, pero es que ¿quién se va a hacer cargo de mi familia? También muchas personas empiezan a decir los bienes que yo poseo, ay, no es que la casa, es que las fincas, es que tal cosa, ¿cierto? O sea, Wilson contaba que una vez acompañó a un señor a morirse, pues estaba en su lecho de muerte, y que el señor no se moría porque no sabía a quién dejarle la herencia. Vean eso tan fuerte. El señor no se moría porque decía, es que mis hijos son unos vagos, yo que les voy a dejar la herencia a ellos, y por eso no se moría. Vean qué fuerte eso, como ese temor a desapegarse pues de los bienes materiales. Y como yo les decía la lección anterior, nunca vi una muerte, pues un entierro con trasteo, ¿cierto? Uno muere y chao, no hay nada. Ve, acá nos dicen, el sacerdote que murió con el rosario en la mano y diciendo, nos vemos en el paraíso. Vean qué fuerte eso, qué hermoso.
Y el tercer temor es el temor frente al futuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque temor frente al futuro. Porque la persona empieza a experimentar eso, que el moribundo empieza a experimentar eso de decir, no, pero ¿qué viene después? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué seguirá? ¿Será que es verdad eso que dicen de que uno va a tener un juicio? ¿Es verdad que lo del cielo? ¿Es verdad lo del infierno? ¿Cierto? Entonces, vean qué fuerte es. Para terminar con esa postrimería, les quiero dejar una frase. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Yo creo que esa es la mejor forma de concluir esta primera postrimería. Quien ha sabido vivir no le teme a la muerte. Vean qué hermoso, qué hermoso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, vamos a hablar de la segunda postrimería, así súper rápido, y es el juicio, ¿cierto? El juicio. Hablamos de la primera, que era la muerte, y en la segunda, que es el juicio. Entonces, el juicio. Hemos escuchado hablar muchas cosas acerca de esto, ¿cierto? De pronto tienen muchas incertidumbres, pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es eso tan extraño? Tal cosa, tal otra. Y ahorita vamos como a aclararlo, todo eso, ¿cierto? Entonces, para el juicio vamos a hablar de dos clases de juicio, ¿cierto? El primero es el juicio particular y el segundo es el juicio universal. Vamos a empezar hablando del primero, del juicio universal. Y vamos a hablar acerca de una cita bíblica importantísima. Y es Hebreos 9:27. Dice, el hombre muere una sola vez y luego viene para él el juicio. Vean lo que dice esto. El hombre muere una sola vez y luego viene para él el juicio. Entonces tengamos esto en claro. Muchachos, la reencarnación no existe. No existe, o sea, es inconcebible un católico o un cristiano creyendo en la reencarnación. Entonces, que no, es que yo viví mi vida súper bien, entonces cuando yo reencarne voy a reencarnar en un águila libre. O no, es que yo viví mi vida súper mal, entonces cuando yo me muera, entonces voy a reencarnar en una cucaracha o en una pulga. No, no, muchachos, nosotros no creemos en la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección, ¿cierto? En la resurrección, que es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando van a resucitar los cuerpos, que es lo que nosotros decimos en el credo, ¿cierto? Creo en la resurrección de la carne. Nosotros creemos en la resurrección, no en la reencarnación. Eso no existe, porque entonces imagínese que el Señor nos dice, sí, va a haber la resurrección de la carne, la resurrección de los cuerpos, y usted creyendo en la reencarnación, entonces usted primero fue humano, después fue águila, se cortó. Bueno, la cita bíblica es Hebreos 9:27. Entonces, como les decía, entonces, el Señor dice que al final van a resucitar la carne, ¿cierto? Los cuerpos. Y entonces usted póngase a pensar, entonces bueno, usted primero fue humano, después fue águila, después fue caballo, después fue cucaracha, entonces cuando venga y sea la resurrección de los cuerpos de la carne, entonces usted qué va a resucitar, un ser humano con cabeza de caballo, con mano de águila, con pata de cucaracha, eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, en el juicio particular vamos a estar cara a cara con Dios, ¿cierto? Nosotros nos vamos a morir y viene inmediatamente el juicio y vamos a estar cara a cara con Dios. Y dice que se van a abrir dos libros, ¿cierto? Dos libros. El primer libro que se va a abrir es el Evangelio, que es como nosotros debimos haber vivido, y se va a abrir el libro de la vida, que es como nosotros vivimos. Entonces, hagan de cuenta, pues, que hay un proyector, ¿cierto? Hay un proyector y usted va a empezar a ver todos sus pecados, pero usted no va a ver sus pecados con sus ojos, sino con los ojos de Dios.
Vean qué fuerte eso. Usted va a empezar a ver todos sus pecados con los ojos de Dios y usted va a ver lo más importante, que fue los momentos en los que dejamos de amar. Los momentos en los que dejamos de amar. Este juicio será basado en la fe y en el amor, porque como decía un santo, al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Entonces, vean qué fuerte eso. Y después del juicio, nosotros somos los que vamos a decidir para dónde nos vamos, ¿cierto? ¿Para dónde nos vamos? Se me olvidó decirles algo, porque mientras nosotros estamos vivos, nosotros vivimos el tiempo de la misericordia, pero en el momento en que nosotros nos morimos, viene el tiempo de la justicia. Y no porque Dios sea un Dios castigador, que esté sentado en su trono, diciendo usted se condena, usted se salva, usted tal cosa, usted tal otra. No, sino porque nosotros mismos somos los que vamos a decidir para dónde nos vamos. Es como, por ejemplo, hagan de cuenta que uno está lleno de barro, de podredumbre, uno huele horrible, pero hagan de cuenta, pues lleno de barro. Y piensen que uno está por entrar a una casa donde todo es blanco, donde tú ves y todo está perfectamente ordenado, donde los sillones son blancos en cuero, donde hay una alfombra de lana blanca, impresionante, todo es blanco. Ustedes se sentirían dignos de entrar en ese lugar. Pues uno se pone a pensar y uno dice, si yo estoy embarrada hasta lo que no tengo, ¿cierto? A mí me daría vergüenza entrar a un lugar así. No lo haría. No lo haría porque ¿uno qué piensa? Uno piensa que uno va a ensuciar todo. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en el juicio particular. Uno mismo es el que elige y uno es el que dice, Señor, es que no soy digno. No soy digno de ir y entrar en un lugar como el cielo sabiendo que estoy manchado. Eso es lo que pasa, ¿cierto? Como les decía, en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Entonces, ya que viene el segundo juicio, ¿cierto? El segundo juicio, que es el juicio universal. Estábamos hablando del juicio particular, ahora vamos a hablar del juicio universal. Y entonces, cita bíblica, Hechos de los Apóstoles 24:15. Entonces dice que va a ser la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado, yo creo que de ley sí, la cita bíblica Juan 5, Mateo 25, Mateo 25, 31 en adelante, que es la parte en la que el Señor habla acerca, cuando dice, cuando venga el Señor en su gloria y sus ángeles, vendrá el Señor y separará las ovejas de los cabritos, y entonces a los de su derecha les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, ¿cierto? Empieza a citar así todas las bienaventuranzas, Mateo 25, 31 en adelante. Empieza a citar las bienaventuranzas y después les dice a los de su izquierda, iros de aquí, malditos, al fuego eterno de la condenación, algo así les dice. Ese es el juicio universal. ¿Qué quiere decir esto? Es que en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, volveremos a ser juzgados. Dice un santo que este va a ser la vergüenza universal. ¿Por qué? Porque todos vamos a ver los pecados de todos. Hagan de cuenta que hay una pantalla gigante, ¿cierto? Que está todo el mundo. Hay una pantalla gigante y en esa pantalla se empiezan a proyectar todos sus pecados. Póngase a pensar en eso. Ese pecado que usted dijo, es que nunca nadie se va a dar cuenta, tal cosa, tal otra. Todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver, ¿cierto? Hay unas características importantísimas acerca de este juicio universal. Y es que, primero,
Va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos ni el día ni la hora, ¿cierto? La segunda propiedad es que allí se dará la resurrección de la carne, ¿cierto? La resurrección de los cuerpos, que es lo que les decía acerca de que es lo que citamos en el credo. Y allí los santos, las personas que están en el cielo, recobrarán su cuerpo bendito, mientras que los condenados recobrarán su cuerpo maldito por lo que están condenados. Vean qué fuerte es. Y la tercera característica es que allí estará presente toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta pues los últimos que vivan, ¿cierto? Todos vamos a estar ahí presentes. Entonces ustedes dirán, entonces todos van a volver a ser juzgados, hasta las personas que están condenadas y las personas que están en el cielo, los del purgatorio, todos, muchachos. Todos vamos a volver a ser juzgados. ¿Por qué? Porque las personas que están condenadas, al ver este juicio universal, van a volver a ver las oportunidades que el Señor les dio para que se salvaran y no las aprovecharon. Mientras que las personas que están en la gloria, en el cielo, ellos verán estos pecados, pero no van a sentir como esa cosita, no, sino que ellos van a ver la misericordia del Señor. Es como, hagan de cuenta que uno tiene una empresa y uno dice, bueno, en el año 2008 tuve una pérdida grandísima del 80%, todo fue pérdida, pero hoy en el año 2020 tuve una ganancia de tanto. Entonces uno se pone a evaluar las pérdidas que usted tuvo en el año 2008 y uno no se pone a decir, ay, le empieza a doler otra vez eso, es que vea las pérdidas que tuve. No, sino que uno se pone a ver y uno dice, mira, ha mejorado, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios, mejoramos, estamos bien, las finanzas van de tal modo. Eso es lo que pasa con las personas que ya están en el cielo, ¿cierto? Y entonces, como les decía, va a ser la vergüenza universal. Va a ser, mejor dicho, todos vamos a ver los pecados de todos. Y ahí ya no va a existir el purgatorio. Por eso les decía lo de la postrimería del purgatorio, porque no es eterna, ¿cierto? Y porque el alma que entra al purgatorio tampoco vive allí eternamente, sino que está allí un tiempo y después se va para el cielo, ¿cierto? Entonces allí desaparece el purgatorio, ya quedaría únicamente infierno y cielo, ya, ¿cierto? Que sería la gloria. Entonces vean qué fuerte eso. Nadie sabe ni el día ni la hora, por eso tenemos que estar preparados, ¿cierto? Tenemos que estar listos, como las vírgenes prudentes que llenaron de aceite su lámpara y que en el momento en que llegó el esposo pudieron entrar a la cena nupcial, no como las vírgenes rebeldes que no quisieron llevar el aceite y después llegaron tarde y ya no pudieron entrar a la cena. Entonces, por eso, muchachos, nosotros siempre tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora, porque como decía nuestro Señor Jesucristo, velad y orad, ¿cierto? Entonces, eso, esta es como la charla, ¿cierto? Acá preguntan que si todos vamos a ir al purgatorio. Eso no lo sabemos porque no conocemos la misericordia del Señor, ¿cierto? No sabemos cómo es la misericordia del Señor. Por ejemplo, yo no te puedo asegurar, pues, que, no sé, Hitler está en el infierno. Yo no te lo puedo asegurar porque no entiendo la misericordia del Señor. Sí, son muchas cosas. Puede que Hitler en el último momento de su vida se arrepintiera. Eso sí le tocaría pagar purgatorio venteado, como les decía. Pero no entendemos la misericordia del Señor, ¿cierto? Eso no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Hay almas que van al cielo totalmente purificadas y pueden que se vayan directamente para el cielo. No tuvieron nada más que sanar, pero eso lo vamos a hablar en las siguientes postrimerías, ¿cierto? Hasta aquí viene la lección de hoy. Recuerden que hablamos de la muerte y del juicio. Ya esta sigue siendo pues como la lección 6, sino que la vamos a partir como en 3 bloques, por lo que es un poquito extensa, ¿cierto? Entonces, bueno, el compromiso con la Virgen María es el siguiente: ver el testimonio completo
de la odontóloga bogotana Gloria Polo, ¿cierto? Gloria Polo, quien tuvo una experiencia sobrenatural mientras se debatía entre la vida y la muerte. Si tiene conocimiento de cuándo terminará el purgatorio, cuándo desaparecerá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga nuestro Señor a volver a juzgar a vivos y muertos, que es lo que nosotros decimos también en el credo, ¿cierto? Ahí desaparecerá por completo el purgatorio y ya quedará, ¿cierto? Ya, los que se salvaron, y los que se condenaron y ya, ¿cierto? Eso va a ser así. Entonces, ese va a ser el compromiso, ese testimonio es impresionante, o sea, ese testimonio es impresionante ahí como adelantándoles un poquito, fue una señora que le cayó un rayo, vean qué fuerte, le cayó un rayo y ella clínicamente murió, pero el Señor, y el Señor le mostró todo, le mostró el purgatorio, le mostró cómo estaba su alma, le mostró el infierno, le mostró todo y el Señor le dio la gracia de volver a la vida, ¿cierto? Para contarlo. Entonces, para que se enamoren, para que se vean ese testimonio y para que empecemos a reflexionar un poquito, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la oración final para que vayamos terminando, ¿cierto? El compromiso con la Virgen María es ver el testimonio de la bogotana Gloria Polo. Es ese. Listo. Búsquenlo en YouTube. En YouTube buscan así, testimonio de Gloria Polo. Ya. Listo. Y ahí lo encuentran. ¿Cierto? Hay muchísimos testimonios. Véanse cualquiera porque ella ha dado muchas conferencias y esas conferencias siempre las graban. Entonces, la doctora Polo, no, Gloria Polo, ¿cierto? Gloria Polo. Entonces vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas a nuestros corazones, que vengas a nuestras almas, que vengas a hacernos conscientes de que hemos sido creados para algo más. Que por medio de tu resurrección, Señor, tú nos das la esperanza de una eternidad bienaventurada. Que tú nos has llamado a gozar de las mieles del cielo. Danos la gracia de ser más conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y lo más importante, Señor, danos la gracia de ver si hemos amado lo suficiente, si nos hemos desgastado de amor lo suficiente, si hemos amado verdaderamente y no solo a quienes nos aman, sino también a quienes nos injurian, a quienes nos odian, a quienes nos hacen el mal. Danos la gracia, Señor, de poder vivir nuestra vida más acorde a ti, más acorde al Evangelio. Llévate todo temor que haya en nuestras almas, todo temor a la muerte, toda ansiedad, toda desesperación, especialmente si hemos sido atacados por el demonio por medio de esta pandemia, para infundir en nosotros miedo, desesperanza, ansiedad, depresión. Llévate todo eso, Señor. Te entregamos y te consagramos nuestra vida totalmente por manos de María Santísima, para que sea ella quien nos moldea más perfectamente para ti, Señor. Te rogamos que nos bendigas. Te rogamos que nos acompañes, Señor. Que nos des tu bendición. Que nos cures con tu preciosísima sangre. Señor, que aplaques toda acechanza del enemigo, todo espíritu inmundo que nos esté acechando. Danos la gracia, Señor, de perseverar, de tener esta perseverancia diaria para que al final podamos alcanzar la perseverancia final. Danos la gracia, Señor, de poder amarte y amarte con locura, de
de poder desgastarnos en entrega total a ti. Danos también la gracia de ser almas reparadoras profundamente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Los queremos mucho. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Espero que estén haciendo los compromisos con la Virgen María, ¿cierto? Que esto no es ni para Ángela ni para mí, sino que es para la Virgen María, ¿cierto? Entonces, los queremos mucho. Gracias por asistir. Los esperamos el sábado. Y nada, Dios los bendiga. Adiós.